Buenas noches, amigas y amigos de Tras las Rejas. Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, aquí en Éxito Radio, éxitotv.net y en toda la corporación de medios alternativos GIF que nos acompañan en redes sociales a través de CR Prensa y de otro montón de medios que están haciendo reproducción de este material que llega con muchísimo cariño para ustedes y que está hecho, pues obviamente con el fin de dar voz, como siempre lo hemos dicho, a muchos que desconocemos en este país y que sobre todo es importante, son muy importantes. Todos los temas que tocamos aquí hemos dado voz a temáticas y espacio a temáticas que muchos de los costarricenses desconocemos. Hoy, programa especial como siempre todos los días, pero el de hoy es particular. Les comento, tenemos aquí a un colega nicaragüense, se llama José Cardosa, y él nos está acompañando y es periodista. En este caso, hemos hecho una búsqueda prácticamente en todo el país para encontrar algún periodista nicaragüense que hable sobre la situación de su país. ¿Por qué es importante para el día de hoy este programa? Bueno, primero es un vecino, tenemos relaciones de todo tipo, comerciales, históricas, familiares, etcétera, pasado en común, pero un presente en común, obviamente. Y en ese sentido, el proyecto a futuro, obviamente entre Costa Rica y Nicaragua, tiene que tocarse de manera seria. Pero para nadie de nosotros es un secreto la terrible situación social y especialmente la situación política de Nicaragua. Hoy vamos a conversar de eso, especialmente para que nosotros los costarricenses abramos los ojos de lo que sucede a pocos kilómetros de San José, al lado de Guanacaste, literalmente, al lado de Upala, un poquito más, y ya es obviamente Nicaragua, al cual mandamos un respetuoso saludo, cariñoso saludo a la comunidad nicaragüense. Obviamente conocemos que hay una gran comunidad nicaragüense en el país, también al pueblo nicaragüense. Hoy tratamos este tema con el mayor de los respetos hacia este país, de una herencia histórica impresionante, de un pasado en común con Costa Rica. Vamos a hablar hasta temas de la historia en ese sentido, pero que también no podemos ser ni ciegos ni omisos ante la violación de derechos humanos que hoy viven los nicaragüenses, las barbaridades que están ocurriendo y los peligros que hoy vemos a pocos kilómetros de la frontera costarricense, obviamente a pocos kilómetros de San José. Hoy queremos conocer a José, su historia, es importante. El ejercicio del periodismo no es un ejercicio sencillo. La persecución a decir la verdad siempre la han hecho los regímenes totalitarios, las dictaduras. Lamentablemente, la verdad es algo que es en contra de la dictadura. Y obviamente el ejercicio del periodista es decir la verdad, cueste lo que cueste. Lamentablemente hay espacios, por ejemplo, territorios en donde el decir la verdad es prácticamente un crimen y se convierte en una situación de persecución absoluta. Muchos de los profesionales nicaragüenses en el área de periodismo han tenido que emigrar a Costa Rica, otros a Estados Unidos, otros a Europa, porque definitivamente no hay condiciones en Nicaragua. Entonces, hoy de viva voz, José nos va a contar su testimonio. Le agradecemos que haya tenido la anuencia, porque como les decíamos, ha sido una búsqueda realmente difícil para encontrar realmente una persona que ya tenga el valor de decir las cosas, porque el temor justamente ha sido la herramienta con la que han querido acallar y ponerle mordaza a estos periodistas. Hoy, José nos va a ayudar y queremos conocerlo. Muy buenas noches, don José. Un gusto saludarle y preséntese para que lo conozca todo el público detrás de las rejas en Éxito TV y éxitoradio.net. ¿Quién es don José Cardosa? Cuéntenos. Muchas gracias, Miguel, por esta invitación y creo que es muy importante que acá en Costa Rica se visibilicen esta dura situación que está enfrentando no solo el periodismo nicaragüense, sino que toda la sociedad nicaragüense, porque realmente ya no hay espacio que no se vea vulnerado por las decisiones del sistema de gobierno que existe en Nicaragua. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, mi nombre es José Cardosa, soy periodista de la plataforma Literal, también colaboro con otras plataformas nicaragüenses y actualmente tengo 4 meses de estar por estos lados en el exilio en Costa Rica. Costa Rica es un país maravilloso que ha acogido a centenares de miles de nicaragüenses desde, no solo desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, sino que desde mucho antes, desde casi cuando triunfó la revolución sandinista, que también se vivió un panorama bastante complejo, hasta nuestros días.
Y también no solo a nicaragüenses, también vemos que actualmente acoge a otros migrantes como los venezolanos que están enfrentando una situación realmente difícil en las calles de San José. Soy periodista, me apasionan los temas de derechos humanos, la producción audiovisual. Siempre he tenido una postura en mi trabajo bastante centrada en el sentido de que cuando estaba en Nicaragua yo evitaba mucho, digamos, referirme públicamente a temas sensibles como estos, pero como decía anteriormente, ya no hay un solo espacio que no se vea vulnerado por las decisiones del sistema de gobierno en mi país. Y vemos el caso de la Iglesia Católica y cómo esta nueva ola de exilio, en este caso de periodistas, se, eh, fue un detonante la cobertura que se le hizo a la expulsión de unas religiosas de la Orden de Madre Teresa de Calcuta, y eso desencadenó represalias por parte del régimen de Nicaragua. Entonces, por acá estoy, como le decía anteriormente, un periodista joven que sueña con seguir contando las cosas, los hechos a como ocurren y seguir contando la verdad sobre mi país, y agradezco este tipo de espacios que sirven para visibilizar la dura situación que enfrentamos. Bueno, eh, vamos a lo concreto porque sí necesitamos avanzar en muchos temas porque estamos hablando de un conflicto de ya casi 4 años, y cuidado más, sí, casi 5 años, desde el estallido social de abril 19. En este 18, sentido, no, me refiero al día 19 de abril, creo que fue cuando inició el sí, estallido social, 2018. exactamente, del 2018. Ok, muy bien. Entonces, gracias por la corrección. Ahora vamos con la temática. Lo más reciente, vemos sacando literalmente la policía a un sacerdote en Nicaragua, las acusaciones ya de conspiración y paranoia ya no tienen límites de un régimen que ya se llevan hasta los sacerdotes, hasta por ofrecer la hostia y comulgar. Esa es ya una situación límite que nosotros no entendemos. O a las Madres Teresa de Calcuta, la orden de la Madre Teresa de Calcuta, que también las expulsan y justamente llegan a Costa Rica. Esta situación ya definitivamente para el resto del continente, inclusive la OEA ha emitido su preocupación, y las organizaciones de derechos humanos también, de lo que realmente ocurre ahí. Le pregunto a usted, que acaba de salir de Nicaragua, ¿cuál es el ambiente que siente la sociedad? ¿Cuál es el tema del temor, del miedo? ¿Cómo ven la acción del aparato público? ¿Qué es lo que ha provocado en el costarricense, perdón, en el nicaragüense común este tipo de actuaciones de parte del Estado? Hay un ambiente a simple vista de mucha tensión. Casualmente conversaba con un amigo que está por allá, un colega, y sienten mucha tensión, mucha zozobra en el ambiente porque no se sabe quién es el próximo que va a ser de alguna forma vulnerado. Además de la situación de los religiosos, creo que ahora están apuntando hacia las producciones audiovisuales con una reciente reforma que se aprobó de la ley creadora de la Cinemateca, en la cual si va a realizar una producción audiovisual de cualquier índole en territorio nicaragüense, tiene que pedir autorización a la Cinemateca, enviarle la solicitud, contar con un aval por parte de esta instancia y posteriormente entregar copias del producto finalizado. Y esto pone en jaque también actualmente a los productores audiovisuales. Entonces, en ese marco, en ese ambiente en el cual yo me desempeñaba allá, me sigo desempeñando por acá, creo que hay mucha tensión, mucha zozobra, y esto se refleja en reducción de oportunidades, de posibilidades, a la vez se refleja en un incremento en el flujo migratorio. En redes sociales se puede ver cómo las oficinas de migración en la capital nicaragüense, Managua, están abarrotadas en los últimos meses de gente que decide abandonar su país para buscar nuevas oportunidades y nuevas posibilidades en el exterior. Esa es un poco de la situación que se vive en Nicaragua, en un ambiente totalmente polarizado y también un ambiente muy tenso. Yo no dudo que en un recorrido por Managua
encontré al menos 3 o 4 patrullas de la policía llenas de antidisturbios. Ok, eso entonces la mano militar y obviamente en contra de la población y obviamente en contra de las libertades fundamentales y los derechos civiles. Estamos claros de lo que hoy vive Nicaragua y quisiera preguntarle al respecto. Obviamente para llegar a esta situación tuvo que ser un proceso. Hoy vemos la noticia que indican que se están haciendo prácticas militares entre Nicaragua y Rusia, un convenio que inclusive ha llamado la preocupación al gobierno de Costa Rica y que llaman poderosamente la atención ese militarismo tan exacerbado y por supuesto la figura centrada en este caso de Ortega. En el caso de ustedes como población, como civiles, como periodistas, ¿cómo ven este uso tan exacerbado de las armas y, por supuesto, esta restricción de las libertades a nivel individual? Bueno, eso suma un poco más del control que se quiere implementar en las calles, un estado policial de facto, el que se ha instalado en Nicaragua. Y con relación a lo de las tropas rusas, eso generó aún más preocupación a raíz de que una presentadora de la televisión estatal de Rusia insinuara que es una provocación a Estados Unidos o que al menos es como una forma de inclinar la balanza de que si Estados Unidos tiene tropas en aquellas zonas del mundo, pues Rusia también podría tenerlo por acá. Y evidentemente, pues eso suma un poco más al interés de generar temor para que la población no se exprese o al menos no conozca lo que está sucediendo realmente en el país. Ok, preocupante en ese sentido. Bueno, vamos a tocar entonces ahora sí el conflicto como tal. Estamos hablando del abril del 2018. El costarricense común le llegó nada más las noticias a través de las cadenas internacionales, las redes sociales, que jugaron un rol enorme para la divulgación de noticias. El famoso tema de los tranques, el famoso tema de la protesta por los cambios en la seguridad social nicaragüense y especialmente jóvenes aspirando a un cambio. Yo le voy a comentar un tema personal que me pareció increíble, pero se veía un renacimiento de un patriotismo en los jóvenes y ese exaltado amor por Nicaragua, por la blanco y azul, ¿verdad? Por la bandera. Ese tema, obviamente, para Costa Rica no fue muy comprensible porque no conocemos las dinámicas, obviamente, al interior del país nicaragüense, y quisiera que nos explicara cómo nace el conflicto, qué condiciones había en aquel momento y qué fue lo que se dio a grandes rasgos, obviamente, porque es algo de 5 años, pero hacerle un resumen para que la gente entienda el conflicto social y político que vive ese país. Creo que para eso hay que analizar los antecedentes que se registraron a abril del 2018. Yo considero que como política de Estado se apostó a la represión eh, por la fuerza de una protesta que inició por unas fallidas reformas a la seguridad social. No obstante, esto ya se había registrado anteriormente, que los adultos mayores, a través del famoso movimiento Ocupa Ins, intentaron solicitar una pensión reducida siempre por el conflicto del seguro social ante esta instancia, y en esas manifestaciones la policía y también grupos afines al partido de gobierno, que entiéndase la Juventud Sandinista, también actuaron en contra de estas personas que eran en su mayoría adultos mayores, apoyados por algunos jóvenes que llegaban a dejarles agua o acompañarlo en las vigilias que ellos organizaban. Entonces, esto intentó aplacar ese descontento que existía en aquel momento, en el tiempo del Ocupains, unos 5 o 6 años antes del estallido social, y se intentó reutilizar o reciclar esta estrategia en el 2018, pero no fue así. Las reformas que le iban a quitar un porcentaje, un 5% de las pensiones a los adultos mayores, a los jubilados,
en el 2018, que eran parte de las reformas a la seguridad social, porque el INSS está en quiebra, en números rojos. Eso provocó un levantamiento cívico y ante la represión de los primeros días de grupos paramilitares y también de grupos afines al partido de gobierno, pues entonces la población respondió con más manifestación. Finalmente, la política que se utilizó en ese momento fue ya al final disparar contra los manifestantes, y así está el ejemplo de Alvarito Conrado en los primeros días, que recibió un impacto de bala y la famosa frase, me duele respirar. Entonces creo que ese fue un poco lo que sucedió en 2018. Luego, con parte de la protesta en muchos departamentos, incluso en la capital, se hicieron barricadas, los llamados tranques, y en la mesa de negociación, porque se hizo un llamado a un diálogo entre en ese entonces la Alianza Cívica y todo el gabinete de gobierno, se hicieron negociaciones. Ese era uno de los puntos que el gobierno ponía, que se levantaran los tranques que habían en los distintos zonas del país, pero la oposición señalaba de que eso no podía ser porque es una manifestación de la ciudadanía. Entonces, ¿cuál fue la respuesta gubernamental? Nuevamente, los escuadrones de la muerte a través de paramilitares, fuerzas combinadas entre la policía y paramilitares atacando a los tranques. Y finalmente, esta jornada represiva a punta de plomo culminó con el ataque a las universidades que estaban tomadas por estudiantes que también estaban protestando contra la reforma y exigiendo una salida a la crisis y una salida de Ortega del poder. Bueno, aquí viene una famosa figura que te vamos a colocar en un video que pronto va a ver nuestra audiencia, de un joven muy particular llamado, vamos a ver, Lester Alemán. Es un joven que hay un momento de esta mesa de negociación que usted habla, en donde se le pone de pie a este joven, Lester Alemán, y desafía de la situación de jefe de Estado nicaragüense, y esto ha implicado que él sea arrestado y sentenciado a 13 años de cárcel por semejante osadía, según las palabras del sistema. Obviamente, recuerda esto a, por ejemplo, la protesta de Tiananmen, por ejemplo, en China. Recuerda esto, por ejemplo, a grandes luchadores sociales, ni hablar de Martin Luther King y demás, que han desafiado el sistema y que con sus palabras, que son hirientes en el sentido que son como la verdad, que es una espada, que definitivamente no es agradable a los regímenes, especialmente los totalitarios, hacen, obviamente, calan en la sociedad y producen esto. Le pregunto, ¿hay en este momento todavía presos políticos en Nicaragua como este joven? Claro que sí, y casualmente Lester Alemán es uno de los secuestrados políticos que se sumaron el año pasado. Actualmente, para darte un dato más o menos exacto, el mecanismo de seguimiento para las personas presas políticas acaba de actualizar su base de datos o su listado de personas eh, presas políticas, y lo eleva a más de 200. Incluso, pues, algunas de estas, que generalmente eran aspirantes presidenciales, también activistas, que fueron secuestrados el año pasado en el contexto de las elecciones generales, se encuentran todavía en la Dirección de Auxilio Judicial, que no es parte del sistema penitenciario, sino que es un centro de detención que no cuenta con las condiciones para larga estancia, según han señalado los organismos eh, defensores de derechos humanos. Incluso uno de los secuestrados políticos que en el pasado también participó en la revolución sandinista, el general Hugo Torres, falleció a inicios de este año debido a los tratos crueles y degradantes que existen ahí. Claro que existen secuestrados políticos e incluso juzgados bajo las nuevas leyes que fueron aprobadas a partir de 2020, como la ley de ciberdelito.
la ley de, si hay algún caso eh, concreto, pero sí la ley de ciberdelitos y la ley 1055 son las más utilizadas, que esta última es la ley de defensa de los derechos del pueblo a la soberanía, independencia y autodeterminación de la patria, para la paz. Y son acusados de traidores, de traición a la patria, prácticamente los que son los que disienten con el régimen, incluyendo a periodistas. Incluso dos sacerdotes actualmente aparecen señalados o acusados de menoscabo a la conspiración para el menoscabo a la integridad nacional. Es uno de los más utilizados por el régimen, este delito. Cabe señalar que también hubo una reforma al Código Penal de Nicaragua que establece que para investigarte tenés que estar 90 días, un máximo de 90 días en prisión, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, el Chipote, mientras te investiguen. Algunos de los secuestrados políticos les engavetaron sus casos por varios meses, luego que pasaron esos 90 días, y los juicios caminaron a paso muy lento, por lo que prolongaron su estancia ahí. Y en las sentencias no se establece dónde van a cumplir las condenas. Entonces permanecen en ese centro de detención, un centro de torturas identificado así por organismos de defensores de derechos humanos. Bueno, vamos a una pausa aquí en Tras las Rejas. El tema es interesante y necesario. Cuando vimos un fenómeno como la gran cantidad de refugiados y solicitantes de refugio nicaragüenses que han llegado a nuestro país, es obviamente emanado de una situación de crisis social y que ante estos fenómenos que está hoy expresándonos el periodista José Cardosa, entendemos el clima de miedo que vive ese hermano país. Hoy, en Tras las Rejas, en la segunda parte, vamos a tocar más profundamente este tema. Obviamente la lucha de los periodistas, de lo difícil que ha tenido que ser ante esta situación de tanta persecución y que hemos visto que inclusive asesinatos en medio de transmisión, literalmente, o el cierre de medios en medio de transmisión que ha habido cuando el régimen lo ha ordenado así, en este caso en Nicaragua. Tremendas situaciones que inclusive salen de lo que nosotros esperaríamos del urbanismo, del desarrollo humano y de la civilización. O sea, literalmente creíamos que eso se veía hace muchos años, en siglos anteriores, pero nos ha sorprendido lo que ha ocurrido en estos tiempos recientes. Bueno, vamos a una pausa de entrar las rejas y ya volvemos con este programa muy interesante. Pongan atención, costarricenses. Cuidemos esa democracia que los jactamos de tener porque definitivamente lo que pasa a pocos kilómetros de San José, estamos nosotros llamados a evitar. Gracias por los que están acompañándonos, ya volvemos.